Bueno, Pablo, lo primero decir que en el día siguiente a este fatal martes 13, lo que correspondía era tratar de buscar de parte nuestra algunas reacciones a lo que ocurrió ayer. Sabemos y hemos escuchado la autocrítica de algunas autoridades, por ejemplo el gobernador de San Antonio, respecto a la incapacidad que tiene la ciudad para resistir un accidente de esta naturaleza. Habría que preguntarse qué hubiese pasado, por ejemplo, si este accidente ocurría con lluvia, como está anunciada para las próximas horas, o qué pasa si en el contexto de un accidente de esta naturaleza, además ocurre una emergencia que obligue a evacuar, como sucede con relativa frecuencia en nuestro país y también en el borde costero. La verdad es que nadie ha sido capaz de liderar hasta esta hora y yo me voy a quedar con lo que decía una de las vecinas entrevistadas por Gonzalo Obran en el móvil anterior desde Tejas Verdes. O sea, si no media la presencia de nuestro equipo de prensa, a los vecinos simplemente no los reciben en la municipalidad. Y eso no solamente es un desatino, es un desacierto, eso al mismo tiempo demuestra la incapacidad que está teniendo la autoridad política en general de poder liderar un tema de esta naturaleza. A mi modo de ver, en la municipalidad están tan preocupados de no embarrarla con la Contraloría, por ejemplo, que eso los deja en un estado de inacción, en una inmovilidad que los obliga prácticamente a tener una cámara al frente para poder recibir a los vecinos. Eso no solamente molesta, eso también indigna. Y creo que no solamente nosotros como medio de comunicación, sino que en general como sanantoninos, donde además nosotros, particularmente por ser un medio de comunicación, tenemos una responsabilidad. Sería muy fácil convertirnos en el matón del pueblo y ponernos a despotricar, tal como ha sucedido a través de las redes sociales desde ayer hasta hoy. Y eso, creemos nosotros, no es el punto a esta hora. Corresponde ahora saber qué va a pasar si ocurre un accidente de esta naturaleza nuevamente. Una cuestión mucho más que posible con el volumen de camiones que circulan por San Antonio. Bueno, queríamos saber quién fiscaliza, a quién le corresponde esto. Fuimos a conversar con el representante del Ministerio de Salud de nuestra zona. Las respuestas son increíbles. Álvaro Espinosa tiene el reporte. Respecto de la situación de la carga, ¿se va a hacer una investigación por parte de la Seremi de Salud para determinar si esta venía bien estivada, si se cumplían con las normas? No corresponde, no hay normativa al respecto de este tipo de carga nuestra respecto a ese tipo de actividad. Esta era una carga que al parecer iba en dirección al puerto, no era una carga de internación al país. Cuando es de importación nosotros podemos verla, pero tengo entendido que es el Ministerio de Transporte el que regula esas condiciones. El dato fue revelado por el jefe de la Seremi Provincial de Salud de San Antonio tras finalizar la sesión del Comité de Emergencias Territorial convocado por la gobernación de esta ciudad, en donde se analizaron las medidas preventivas para hacer frente al sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país a partir de este jueves. Finalizado el encuentro, el profesional fue abordado por Cable Noticias para conocer el curso de acción que determine responsabilidades, anomalías o negligencias que desencadenaron el trágico accidente que costó la vida de un conductor, dejó a otro lesionado y 2.000 personas evacuadas por la nube tóxica que generó la emergencia. En ese sentido, Bodor fue explícito en señalar que a partir del fallecimiento de uno de los conductores, las indagaciones del accidente le corresponden a la CIAT de Carabineros, cuyos especialistas, hasta donde sabemos, levantarán un informe respecto de las causas del accidente y no respecto del cumplimiento de la normativa vigente que regula las condiciones de transporte de este tipo de materiales peligrosos. Como hubo fallecido, el CIAT de Carabineros hace la investigación y si de ahí resulta que la carga estaba bien o mal estivada, eso tendrán que verlo como parte del origen del accidente. Pero no a través de... no a través de salud. La pregunta ahora es quién fiscaliza el traslado de cargas peligrosas que circulan por las calles, arterias y carreteras del país y quién se hace cargo de la investigación de un siniestro de estas características, considerando que en San Antonio, a diferencia de Valparaíso, no se cuenta con una oficina o un departamento de fiscalización del Ministerio de Transportes. A partir de ello, en este tipo de eventos, ¿cuál es entonces la tarea específica de la unidad de salud dependiente del Ministerio de Salud? El accidente de tránsito que generó el derrame de la carga de un producto llamado acoidal, que es azufre pulverizado para uso como fungicida en la agricultura,
generó que este producto se mojara y se transformara en una pasta que está adherida a los pavimentos de la autopista. En este momento se están empresas especializadas retirando los productos del derrame generado por esta pasta y los líquidos usados para contener el incendio que se generó por efecto del accidente. Y una vez que estos sean retirados, se procederá a un lavado de las calzadas para que pueda renovarse el tránsito de camiones. Todas estas medidas se toman principalmente para evitar la generación de polvo en suspensión, que sería en este caso azufre en polvo, que estaría causando irritación en las vías respiratorias y mucosas oculares y nasales de la población vecina, que se vería afectada según la dirección del viento predominante. Doctor, respecto... Y también para evitar de que este polvo, si es lavado por las aguas lluvias, vaya a dar al estero San Pedro y contaminar el río Maipo, el mar y el estero San Pedro. Esta revelación deja al descubierto entonces que ante cualquier desplazamiento de una carga peligrosa de exportación por las rutas del país y cuyo destino sea el puerto de San Antonio, no hay un organismo competente en nuestro territorio que fiscalice y prevenga un desastre de proporciones. Eso por el lado del Ministerio de Salud. La verdad es que las respuestas nos sorprenden, porque ayer reporteando en el accidente, tú también estabas ahí, Pablo, reporteando con nuestros equipos de prensa, todos hablaban de la Seremi de Salud, del Ministerio de Salud, de las autorizaciones, de esto y aquello, y las fiscalizaciones. Bueno, nosotros que solamente somos periodistas fuimos a preguntar y esas son las respuestas, no tienen que fiscalizar. ¿Quién fiscaliza? El Ministerio de Transporte. Bueno, no hay inspectores del Ministerio de Transporte aquí en San Antonio, y así nos va. Hay un dato bien relevante, Pablo Medina y amables televidentes. Han pasado 30 horas desde el accidente. Hace una hora, recién parcialmente se abrió la ruta. Hoy día los tacos fueron kilométricos, quiero decir, hasta la localidad de Leida. Llegaba el taco en el acceso a San Antonio. Hubo personas, por ejemplo, Carolina Abarca, Alejandra Costa, que nos mandaron fotografías y videos del lugar, lo que ocurrió durante la jornada. 2 horas y media a 3 horas para poder ingresar al puerto. Uno entiende la gravedad de este incidente, uno entiende también las externalidades que pueda provocar el primer puerto de Chile, pero la verdad es que hay que hacerse cargo de algo que ha desnudado este accidente. La ciudad simplemente no es capaz de contener el parque automotriz que hay, la ciudad simplemente no es capaz de atender una emergencia de esta naturaleza. Ha pasado otras veces, ahora tenemos una víctima fatal, hablamos de eso en el primer bloque, y la verdad es que además este accidente deja otra cosa en evidencia. El camión que se volcó todavía no se sabe si traía la carga rotulada, es decir, si el contenedor advertía el producto químico que este vehículo estaba transportando. No lo sabemos, se está investigando, no es lo único. El conductor del segundo camión no tenía la licencia adecuada para transportar para manejar, quiero decir, este tipo de camiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los camiones en San Antonio? Tierra de nadie. Es duro decirlo, es triste decirlo, pero esa es la verdad. Tuvo que ocurrir este accidente para que nos demos cuenta que no sabemos quién fiscaliza, por un lado. Segundo, no sabemos si las cargas y los elementos que se están transportando están bien transportados. Tercero, tampoco sabemos si los choferes que están manejando los camiones están calificados. Habla de esto el gobernador Manuel Villatoro. Escuchen, por favor. Aquí hay seguros comprometidos, hay que saber qué pasó con la carga, si esta carga venía etiquetada o no venía etiquetada. La primera información que nosotros tenemos es que efectivamente la carga no venía etiquetada, pero esto puede ser por diversos motivos. Puede ser que el camión en el volcamiento, el símbolo, sello que trae, que es un trozo de madera, un rombo con un sticker encima, o se haya caído producto del accidente, o haya resultado incinerado, o se haya perdido, o simplemente no traía. La carga que establece o que venía contratada, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es un derivado del azufre. Por tanto, hay que ver cuáles son las condiciones en que esa carga se transportaba. Eso va a depender de la investigación que se lleva adelante. En este momento es apresurarnos en dar un juicio respecto a los causas que finalmente motivaron, pero todo indica, y eso va a depender también del informe que entregue la CIAT, que el exceso de velocidad asoma como primera instancia que permitió la desestiva de esta carga y finalmente el roce con el piso que hizo que se encendiera parte de este derivado del azufre que motivó lo que ustedes ya saben. Por tanto, solo vamos a esperar que sean los organismos pertinentes los que investiguen y nos den una señal clara de qué fue lo que pasó acá, y sobre eso se emitirán las sanciones pertinentes a quienes resulten responsables. El gobernador provincial Manuel Villatoro, Pablo Medina, es lo que hemos reportado durante la jornada. Ha sido bien difícil poder tener respuestas
no tuvimos de algunas de las concesionarias que contactamos ni de empresas que transportan elementos peligrosos toda una burocracia para poder dar respuestas. Es comprensible que no quieran hablar en estos momentos, pero la verdad es que nosotros hicimos la pega. Fuimos a hacer las entrevistas. De hecho, ya lo dijo Gonzalo Urar, si no es porque tenemos un equipo de prensa en la Municipalidad en la mañana, tampoco reciben a los vecinos de Tejas Verdes. Esto pasa en este contexto y no se trata, colega, con esto cierro, de ir a tirarle tomates al puerto ni de cerrar el puerto, como muchos exaltados han dicho a través de las redes sociales. Se trata sencillamente de que los sanantoninos tengamos la seguridad, tengamos la certeza de que la transferencia de carga por el terminal marítimo más importante del país se haga con seguridad, sin que personas tengan que morir, como pasó ayer aquí en las calles de San Antonio Pablo Medina. Muchísimas gracias, Juan. Y antes de finalizar, hay dos puntos, en realidad hay varias aristas, pero dos de ellos es la fragilidad de la provincia y la comuna Puerto para este tipo de situaciones donde colapsa con solamente un accidente de tránsito. La otra es que lamentablemente en estas situaciones, en las adversas, lamentablemente no todos salen a dar cuenta de lo que ha pasado, no todos han querido hablar como uno quisiera. Bueno, yo te lo dije recién, Pablo, nosotros hicimos la pega, fuimos a hacer las entrevistas que pensamos nos iban a dar las respuestas que hasta ahora no tenemos. Te voy a decir algo que a mí me parece todavía más dramático. En la mañana los carabineros estaban llamando a las empresas concesionarias del puerto para tratar de tener una reunión de coordinación. Bueno, ¿y dónde están las autoridades políticas? Yo entiendo que aquí lo más fácil es pegarle al político, al alcalde de turno y todo lo demás, pero no es el rol. Si lo que pasa con este accidente, Pablo Medina, es que ha desnudado la realidad de San Antonio. La ciudad de San Antonio no está preparada, no es capaz para recibir el volumen de camiones que necesita la transferencia de carga por el terminal más importante del país. Esa es la verdad. De esa realidad nadie se hace cargo. Vamos a ver qué le pone el cascabel a este gatito, pues colega. Vamos a estar pendientes. Gracias, Juan. Buenas noches. Bueno, una situación que lamentablemente aún está dando que hablar y esperemos que también siga teniendo repercusiones. De esto y más vamos a seguir entregándole en ediciones posteriores. Por el momento vamos a una pausa comercial.